Llegamos al siglo I antes de Cristo. Siglo I antes de Cristo es en el año 29 empiezan los romanos a interesarse por decir, oye, pero vamos a ver, aquí de arriba tenemos a un pueblo, los cántaros, tenemos los astures, que están dándonos guerra, mucha guerra, que no están conquistados del todo, nos falta solamente eso. Llega Octavio Augusto al poder, emperador romano, y decide mandar legiones para conquistar estos dos territorios, cántaros y astures, que estaban sin conquistar. Los romanos lo van a llamar guerras cántabras. Se lo llamaron los romanos, no aquí, los romanos. ¿Y por qué guerras cántabras? Bueno, ellos consideraban que entre los dos pueblos, los cántabros, eran los más bélicos, los que más problemas les estaban dando y los que, bueno, pues más defendían su libertad, vamos a decir su libertad. Por lo tanto, ellos consideraban que dominando a los cántabros, luego los astures ya sería más fácil de dominar. Por eso ellos, como referencia de los cántabros, que era el enemigo para ellos más grande y más fuerte, llamaron las guerras cántabras. De hecho, Cantabria para ellos era, digamos, el pueblo indómito que estaba en el norte de la península ibérica, y por eso llamaron el mar Cantábrico, llamaron el mar de los cántabros, de ahí viene el mar Cantábrico. Y la cordillera cantábrica la llamaron la cordillera de los cántabros, de ahí la cordillera cantábrica. Bueno, pues como digo, Octavio Augusto envía una legión, la macedónica, la 4, para posicionarse, asentarse, instalarse en el sur de Cantabria, lo que es hoy en Segisamo, que era hoy San Samón, que está ahí en el norte de Burgos, pero que en línea recta pues está situada a unos 10-15 kilómetros de Amaya, por entonces la capital de los cántabros. Estaba Amaya, estaba Octaviolca, estaba Bellica, estaba Araquillón, es decir, había varios poblados cántabros muy habitados, que tenían como referencia ya los romanos para atacar, pero Amaya era la capital y entra en forma de cuña en la meseta castellana, es el último eslabón de la cordillera cantábrica, y a una altura considerable estaba situado el castro de los cántabros. Bien, pues son el año 29, son 2-3 años de auténticos fracasos de los legionarios, no hay forma, bajo ningún concepto, de penetrar en Cantabria. De hecho, los cántabros, que hacen una guerra de guerrillas en la que están continuamente asaltando, en cuanto ven un legionario, van a por ellos. Pensemos que la legión estaba formada por unos 5 o 6 mil hombres, y dividida en cortes. Cada corte estaba formada por unos 600 hombres. Y pues funcionaban por cortes, funcionaban por pequeñas agrupaciones, porque una legión entera, como ellos tenían por costumbre desplegar, no se puede desplegar en las montañas, es dificilísimo. Entonces tenían que formar grupitos y introducirse en territorio cántabro, pues donde cosecharon derrota tras derrota. El centurión, que era el que estaba al mando en cada corte de 600 hombres, estaba al mando un centurión. El centurión más veterano, el que tenía más galones, por decirlo de alguna forma, era el jefe de todos los centuriones. Y aquí en la Macedónica, pues lógicamente, pues estaba formada por sus centuriones y algunos muy veteranos, porque la Legión 4 era muy veterana, y habían tenido de participar en las guerras de Alemania y las guerras en Galia sobre todo. Pero bueno, aquí se enfrentaron con un territorio muy abrupto, con unos nativos dispuestos a defender como fuera su libertad, y no consiguieron nada. Y así, bueno, pues pasó un tiempo de unos 2-3 años en los que los cántabros seguían viviendo
tranquilos, porque sabían que los legionarios, las legiones, los romanos, nunca llegarían a sus poblados. Pero este aquí que en el año 26 a.C., Octavio Augusto, ya aburrido y cansado de sufrir tantas derrotas, su legión o sus legiones decide ya enviar a Cantabria nada más y nada menos que 9 legiones. 9 legiones para tratar ya por todos los medios de conquistar ese territorio que le está dando muchos más dolores de cabeza de lo que él pensaba. Y además, de cara a su corte, de cara a su senado, pues necesita esa victoria, porque no se puede permitir que un pueblo alejado, un pueblo pequeño, pues les esté creando los problemas que está creando. Por lo tanto, son 9 legiones las que envía a Cantabria, y él mismo se pone al frente de esas legiones, dando valor a la importancia que suponía para él la conquista de los cántabros y Astures. Las 9 legiones atacan por 3 puntos distintos por el sur de Cantabria a la población de los cántabros. A pesar de eso, son tantas las derrotas que siguen cosechando de manos de los cántabros, que bueno, que el mismo Augusto ya se desespera, cae enfermo en la campaña que estuvo aquí. Dicen que si en una tormenta un rayo le afectó a uno de sus esclavos que tenía al lado, y él cayó enfermo también, y desesperado y nervioso, y al final tuvo que volverse a Tarraco y luego a Roma. Pero la enfermedad que tuvo es porque realmente estaba súper preocupado por las pérdidas que estaba teniendo dentro de las filas legionarias, y porque no conseguían avanzar, y no conseguían pasar de las montañas. Por lo tanto, tuvo que intervenir la flota romana, y de los puertos de Aquitania partieron la flota romana, formada por muchos barcos, no se pone cuántos, pero ahí desembarcaron varios legionarios, 2 o 3 legiones más, desembarcaron en lo que se llama ahora el Portus Victoria, que llamaban los romanos, que se cree que es la actual Santander. Ahí desembarcaron 2 o 3 legiones más para ya por la espalda coger en forma acordeón y acorralar a los cántabros para ser conquistados definitivamente. Y así fueron cayendo poco a poco, se fueron refugiando en muchos castros. Amaya cayó, solo llegó un castro, Araquillum, que hizo una defensa, digamos, numantina, frente a las legiones romanas. Los campamentos militares que pudieron rodear a Araquillum fueron 4 o 5 para asediar a la población cántabra, y hasta que no pudieran aguantar más. Fue el último reducto de un poblado cántabro, Araquillum, que luchó valientemente contra las legiones que le rodearon durante meses y meses. Hubo otro grupo de cántabros que que se fueron y se refugiaron en el Monte Vindio. El Monte Vindio para los cántabros es los picos de Europa. Vindio es blanco en celta, y quiere decir montañas blancas que estaban prácticamente todo el año nevadas, e incluso cuando no estaban nevadas su roca caliza de color claro también le convertía de lejos en un color blanquecino, con lo cual para ellos el Vindio era los picos de Europa. Ahí también se refugiaron muchos cántabros después de la derrota en Araquillum, y siguieron ahí refugiados. Ahí los romanos no llegaron, efectivamente. Decían los cántabros que antes que los romanos
arriba, a los picos, llegarían las aguas del mar. En realidad, los romanos no conquistaron toda Cantabria. Digamos, los valles, que es lo que era más sencillo, fueron romanizados, las calzadas romanas se fueron construyendo, poblaciones romanas se fueron construyendo, pero en las altas montañas, en puntos muy reducidos, pero muy abruptos y muy alejados de los valles y de las zonas más fáciles de acceso, siguieron viviendo los cántabros en libertad, con su lengua, con sus costumbres, siempre enfrentados, siempre en guerra y en escaramuzas con los romanos que ya estaban expandidos por todo Cantabria, pero como digo, siempre en las zonas más suaves, más fáciles de vivir. Hicieron la ciudad de Julióbriga, que montaron cerca de Reynosa, de la actual Reynosa. Julióbriga quería decir ciudad de Julio César, porque Briga en celta significa ciudad, y Julióbriga significa la ciudad de Julio César, que Octavio Augusto le puso ese nombre en memoria de su padre adoptivo, Julio César. Sobre Julióbriga se hizo sobre los cimientos de un castro antiguo que estaba ahí, que era Brigantia. Brigantia fue destrozada, por supuesto, y sobre sus cimientos, casi humeantes, sobre sus ruinas, levantaron Julióbriga, que fue una ciudad, sobre todo muy militar, porque ahí se quedó una legión para intentar controlar todavía a los cántabros, que ellos sabían muy bien, los romanos, que había muchos cántabros todavía que estaban por ahí libres y que les darían muchos problemas. Ahí estuvo una legión o varias cortes viviendo durante un tiempo, durante muchos años, en Julióbriga. Los romanos empezaron, lógicamente, a traernos su cultura, empezaron a construir sus puentes, sus calzadas, a enseñar muchas cosas, que es la cultura que tenemos ahora, la cultura romana. Hay quien habla de que los romanos trajeron aquí, pues gracias a los romanos tenemos... Bien, yo quería decir en este aspecto que por supuesto somos latinos, venimos también de la cultura romana. En romana lo que trajo aquí fue primero la destrucción completa. Invadió nuestro territorio por la fuerza. Incluso Agripa, cuando después de que supuestamente Cantabria había sido dominada por los romanos, como digo, entre comillas, destruidos sus castros, crucificados muchos cántabros y cántabras, porque se imponían al imperio romano y al dominio romano, muchas mujeres y muchos niños se envenenaban con la planta del tejo, que hacía una infusión que es venenosa, antes de caer prisioneros o esclavos en poder de los romanos. Los romanos escarmentaron tremendamente a los cántabros. Agripa vino cuando había pequeñas sublevaciones todavía de los cántabros, cuando ya supuestamente estaban dominados. Vino Agripa, el cuñado de Octavio Augusto, para matar a los que encontraba en estado joven. Les cortaban la cabeza, les cortaban las manos, no respetaron nada, es decir, que entraron por la auténtica fuerza. Fue una masacre tremenda, simplemente porque los cántabros hacían resistencia por encima de lo que ellos pensaban que iban a tener. Esclavos que capturaban, cuando podían se escapaban, etc. Entonces Roma llegó por la fuerza, destruyendo, matando, acribillando a los cántabros, que igual hizo con los astures. Con los astures, efectivamente, después de la campaña de los cántabros, dominaron Asturias. Digo Asturia, no Asturias, porque para mí Asturia, las Asturias de Santillana vienen después, las Asturias de Santillana, Asturias de Oviedo, que es otra historia, pero para mí los astures es el gentilicio de Asturia, como cántabros es el gentilicio de cántabro. Por lo tanto, yo digo Asturia, entonces era Asturia, los astures. Si fuera Asturias,
Entonces no serían Astures, sería el gentilicio asturianos, como es ahora. Por tanto, yo digo Asturia, también fue al final dominada por los romanos, también con guerras, con enfrentamientos y con pasajes también bélicos muy desagradables. Lo cierto es de que Cantabria, España, en general, venimos de la cultura romana. No hay que tampoco escandalizarse, como algunos parecen, menos mal que llegaron los romanos, porque si no, aquellos salvajes, aquellos tal, bueno, primeramente, como dije al principio de mi vídeo, cuando hablamos de hace 30, 40 mil años, no eran salvajes, mucho menos hace 2000 años, no eran salvajes para nada. Hay que respetar un poco a las personas que les tocó vivir en esa época. Los romanos no llegaron, por ejemplo, a Alemania, ni llegaron a la península escandinava, y hoy en día, pues bueno, pues son pueblos que su lengua no procede del latín como raíz, como base, pero están mucho más adelantados que nosotros, es decir, que si los romanos aquí no hubieran venido y nos hubieran dejado vivir tranquilamente en España, digo completamente en España, y en particular en Cantabria, pues bueno, pues posiblemente hubiéramos conservado nuestro idioma, lógicamente no tendríamos el castellano, pero bueno, no pasa nada, viviríamos como viven ahora todos los pueblos de Europa, dentro de un entorno civilizado, culto y de progreso, por supuesto. Por lo tanto, ese pasaje de las guerras cántabras dio valor a un pueblo, le puso en el mapa, le puso los romanos en un sitio donde decían que, bueno, dominar al cántabro es casi imposible, es decir, que efectivamente nos dieron un valor importante. La lengua cántabra ahí se fue perdiendo porque yo creo que, como decía Estrabón, que todos los pueblos del norte de la península ibérica hablamos un mismo lenguaje o parecido. Bueno, yo mantengo que hablábamos efectivamente el lenguaje parecido al euskera o igual o similar, porque cuando decían los romanos que era una fonética, una forma de hablar que no entendían para nada, que era muy extraña, pues podría ser perfectamente, ¿por qué no? Si vivíamos al lado de los vascones y de los otrigones, pues ¿por qué no podíamos hablar el mismo idioma? Los pueblos teníamos unas mismas costumbres, una misma forma de vida, seguramente. Entonces, ahí fuimos perdiendo poco a poco, no del todo, ya, porque se perdió más adelante, si luego se puede hablar, se habla. Fuimos perdiendo poco a poco el idioma indígena, el original que teníamos los cántabros, y que se fue fundiendo, se fue mezclando con el latín que hablaban pues ya la otra parte del sur de España, en la meseta, ya más romanizadas, o el latín incluso que hablaban las legiones romanas que se quedaron en Cantabria. Y poco a poco, a través de los años, porque la historia, cuando hablamos de la historia, pues hablamos en media hora, hablamos de 8 siglos, ¿verdad? Bueno, ya sabemos, el tiempo pasa muy lentamente, los años pasan muy lentamente, y en 2, 3, 4, 100 años, imaginaros lo que puede pasar. Por lo tanto, de una forma muy lenta, poco a poco, se fueron mezclando esas dos lenguas, se fueron relacionando ya más la gente de aquí, ya, bueno, pues ya se mezclaban con los romanos, ya en el trabajo, en el campo, etc. Y eso hizo que poco a poco la lengua antigua, original, cántabra, poco a poco fuera desapareciendo. Y así nos vamos yendo en el tiempo, vamos pasando poco a poco en el tiempo y llegamos a otra época después de 4 siglos de romanización de Cantabria. Nos vamos al siglo V y nos podemos situar en el año 400 y pico, donde cae el Imperio Romano y llegan otros pueblos también indoeuropeos, como son los suevos primero y los visigodos después. Quiero leeros muy brevemente lo que escribió un gran historiador como es Sánchez Albornoz sobre los cántabros en una conferencia que dio aquí en Santander en el Ateneo. Si me permitís, lo tengo aquí y lo voy a coger para leeroslo, porque
Lo que escribiera, lo que dijera Sánchez de Albornoz es lógicamente una persona de prestigio súper reconocido, uno de los grandísimos historiadores que ha habido en España, y que a él mismo le llamó la atención el pueblo cántabro por cómo luchó frente a los romanos. En esa conferencia en el Ateneo de Sánchez de Albornoz, en el año 1981, dijo lo siguiente: siempre recuerdo con emoción que en Roma, cuando se quería resaltar la dificultad de una empresa, se decía que era más difícil que hacer volver las espaldas a un cántabro, porque era notorio que el cántabro luchaba con extremo heroísmo, resistencia, y que resistía y no huía cualquiera que fuera la fuerza enemiga. Siempre recuerdo con orgullo hispano que pelearon con coraje asombroso, que preferían la muerte al cautiverio, que crucificados cantaban himnos heroicos, porque la muerte los libraba de la servidumbre. Sí, me inclino reverente ante vuestros remotísimos antepasados, ante vuestros remotísimos abuelos, como se inclinan todos los españoles bien nacidos. Todos sabemos que unidos a vuestros vecinos del poniente, los astures, resistieron con tal heroísmo que Augusto, el primer emperador de Roma, hubo de movilizar legiones y escuadras, e incluso venir en persona a vuestra patria para poner fin a la contienda que traía en jaque a los romanos. Señores ya del mundo antiguo, y que elevó el templo de la paz tras haber logrado someter a cántabros y astures. Bien, esto decía Sánchez de Albornoz, refiriéndose a los cántabros en especial y a los astures. Por lo tanto, esto es historia. La historia puede ser muy manipulada, pero lo que son las epopeyas de los cántabros en tiempo de guerras cántabras, en tiempo de aquellos cántabros antiguos, hay que saber resaltar, hay que saber enseñar, hay que explicar, y sobre todo que todos nos sintamos orgullosos de aquellos antepasados que solo lucharon simplemente por mantener su libertad y su tierra libre de invasores.